para lo que son las personas desaparecidas. Entonces, como primer, ¿cómo se llama? Evento dentro de lo que es el protocolo, pues les voy a decir cuáles son las causas por las cuales se iniciaron estos protocolos. El terror contemporáneo que enfrenta una violencia específica, como es la desaparición forzada de las personas y la deshumanización de lo que son los restos, a veces nosotros escuchamos por ahí por las noticias el hecho de que se encuentran cuerpos y pues no hay la identidad como tal o que ejecutan a varios y los van a tirar en bolsas de plástico, que encuentran entambados, que encuentran encajuelados, que los encuentran enterrados, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿cómo se le llamaría? Mm, esta parte de identificación la tenemos que hacer con mucha cautela. Vamos a ver partes minuciosamente para regresar esos restos. Primero que nada, ponerle un nombre y regresar esos restos a la familia que le corresponde como tal, porque no hay más dolor dentro de lo que es una familia que tener a una persona desaparecida. Para eso déjenme contarles que dentro de lo que es CEMEFO, a nosotros, continuamente nos daban capacitación para sensibilización, y cualquiera de ustedes podría decir, ¿qué es la sensibilización en las personas? ¿Es llorar? ¿Es estar traumados? ¿Es alerta? O sea, ¿qué pasa ahí con esa parte? Igual y como a la mejor varios piensen que los médicos legistas no tienen sentimientos, porque ya están acostumbrados a ver, pues, muertos, descuartizados, gente que la torturan, y en algún momento se pensará que la sensibilización se termina, porque estamos acostumbrados a ver eso. Pero la parte sensibilizante es, tú tienes una vida. Sabes que sales a trabajar, a estudiar, a hacer alguna actividad, la que sea, incluso a divertirte, al mercado o lo que sea, pero no sabes si vas a regresar como tal. Entonces, en un determinado momento, pues todos tenemos que tener esta parte de conocer bien a lo que es nuestra familia, porque ahorita le hice favor de compartir a la maestra, Erika, unos formatos que les van a hacer llegar para que vean todo lo que es el cuestionario que nosotros realizamos para la búsqueda de personas. Entonces, cuando se habla de que el gobierno no hace nada por regresar a esas personas a su hogar, por buscarlas, a veces no es tanto que fallen las autoridades como tal. ¿Quién creen que sea un elemento vital para que nosotros podamos llegar a identificar a una persona? Es una pregunta que les hago. ¿Quién estará de trasfondo para hacer esa identificación y recuperación de esa persona? Dígame usted, Germán. Pues, perdón, es que tengo un poco de tos. No se preocupe. Pues yo pienso que en ese caso el que mejor lo conoce es el familiar más cercano, ya sea su pareja o sus padres, que son los que saben, es que trae un lunar en su nalguita en forma de luna. Este, Exactamente. Así es. Entonces, aquí lo que necesitamos es precisamente alguien que lo identifique. Cuando nosotros nos traen a la persona que más conoce a esa persona que está desaparecida, más elementos nos va a dar a nosotros para empatar o cotejar una necropsia con esas características particulares y que podamos llegar a, pues, a regresarlo de ese anonimato que se encontraba como tal. Y de hecho, créanme que este es un tema muy bonito. Yo les he dejado a los alumnos cuando doy sistemas de identificación, la materia de sistemas de identificación, o cuando doy antropología forense, en el caso de hablar de lo que son los no desconocidos, estomatología forense, que es
cómo identificar a un desconocido como tal, les comparto lo que es este formato. Y les digo, si ustedes lo hicieran en la calle, número uno, nadie se los contestaría, porque hoy en día con tanta violencia que hay en la vida diaria, el hecho de que alguien te pare y te diga: "Disculpe, ¿le puedo hacer un cuestionario?", que de hecho nosotros mismos desconfiaríamos de esa persona y diríamos: "¿Para qué quiere tanta privacidad? Me vaya a hacer algo, me vaya a secuestrar, vaya a hacer una extorsión telefónica, vaya", o sea, nadie va a querer dar datos de ese tipo. Entonces, yo lo que les digo a estos chicos, les digo: "Vayan y háganselo a sus papás, pero pregúntenles datos de ustedes, para que vean qué porcentaje los conocen como tal". Y créanme que cuando yo, no sé, les doy un tiempo para hacer la actividad, y cuando yo califico, les pregunto a ellos antes de que vea yo lo que son esos cuestionarios: "¿Qué porcentaje te conoció tu papá o tu mamá? ¿A quién se lo hiciste?". "No, pues a mi mamá, porque estoy más cerca de ella". ¿Qué porcentaje te conoció? Y tristemente hay pocos, pero así contaditos, que te pueden llegar a decir: "Me conocí en un 60 o en un 70%", pero casi la mayoría nos conoce menos del 50%. Entonces, estos cuestionarios a veces no hace falta una persona, sino más de una, para ir sacando datos que a la mejor la mamá no tiene, pero el papá sí, pero el papá y la mamá no, pero el amigo sí. Y entonces vamos obteniendo más información de ese sujeto para que cuando nos llegue a nosotros a CEMEFO y nosotros observándolo y analizándolo como tal, cotejamos lo que es ese primer, entrevista con lo que es el familiar. Doctora, creo que se quedó Perdón, congelada. sí, Ay, perdón, se fue lo que es la imagen, pero ya estoy acá. Permítanme, no sé qué pasó. Okey. Entonces, vamos a ver esta parte de, cotejar lo que son los datos, y entonces decimos: "Bingo, ya tenemos lo que es ciertas características". Están buscando a un masculino, es masculino. Están buscando a uno que mide 1,70, este mide 1,70. Están buscando a alguien que igual y a la mejor si va como cadáver fresco, tenemos más oportunidades de empatar varios datos como tal, pero nos puede ir en estado avanzado de putrefacción o en el peor de los casos, nos puede ir en estado de esqueletización. Entonces, por eso, entre más datos coopere la familia, más probabilidades de encontrar a esa persona tenemos, ¿sí? Entonces, ese es el preámbulo, ¿no? Esta sensibilización. Porque en el caso, por decirlo, de nadie tiene la vida comprada y nadie sabe lo que le va a pasar, nos ponen ahí el ejemplo, si fuera tu familiar, ¿te gustaría estarlo buscando? No. Entonces, haz bien tu trabajo, porque gracias a que tú hagas bien tu trabajo, otras personas van a poder rescatar a su familia y que no se vayan a estas fosas comunes, porque acuérdense que por ley, dentro de lo que es el Código Penal, nos dice que un cuerpo solamente tiene que estar 72 horas y después de 72 horas, si no es reconocido, tiene que inhumarlo y irse a la fosa común. Aunque estos protocolos a veces no nada más se dilatan 72 horas, a veces les dejan un tiempo un poquito más prudente, mayor, para tratar de hacer todo lo posible de que la familia lo pueda rescatar y le pueda dar su inhumación en el panteón que él decida. Porque en el caso de que se vayan a lo que son estas fosas comunes, pues obviamente los gastos para desenterrarlo, para trasladarlo, los protocolos que deben de seguir para que en un determinado momento la contaminación y todo eso es muy, muy caro. Entonces, por lo tanto, nosotros dentro de lo que es MFO tratamos de hacer todo lo posible para que la familia no pase estos contratiempos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos ahí nombres sin cuerpos, los llamados desaparecidos,
y Huesos sin nombres, en relación con violencias del pasado en escenarios como Argentina, Guatemala y sobre todo México, donde las fosas clandestinas se han vuelto el nuevo lugar común de un presente. Nos comentaban nuestros compañeros de CEMEFO de allá de Guerrero. Dice, aquí en Guerrero, hoyo que hagas, hoyo que vas a encontrar lo que son huesos o restos de humanos. Y es triste que en algunos lugares se hable así, que aquí dicen, no, pues aquí hay cuantos desaparecidos, que ya no es novedad. Sí, pero el hecho de que no sea novedad no quiere decir que lo dejemos al ahí se va. Ahora, una de las características que tiene Puebla y que en verdad a mí, pues hasta cierto punto me da orgullo haber trabajado en un lugar en donde se siguen estos protocolos al 100%, es que aquí entres como conocido o como desconocido, se sigue el protocolo. Lo único diferente es que ya no se hace el expediente. Si es conocido, ya no se llega hasta el expediente, que sería el PM. Pero si en el caso de que sea desconocido, se hace el AM y el PM, ¿sí? Entonces todos van a entrar con esas características como tal. Y nos hace que podamos llegar a tener ya como hábito de ciertas inspecciones más minuciosas que en realidad nos hace, pues, no sé, ser un país o un estado, mejor dicho, un estado desde el punto de vista no de los peritos, sino desde el común, envidiable. Y digo no de los peritos porque para las otras partes de la República Mexicana, cuando venían a hacer lo que son ¿cómo se llama? Los cursos aquí en Puebla, decían, ay, qué engorroso, ustedes hacen un montón de cosas. Nosotros allá no, allá nada más hacemos esto y ya. O sea, para ellos era tedioso hacer todo lo que era el protocolo. Cuando aquí, pues como ya lo hacíamos por costumbre, pues ya no se nos hacía engorroso como tal. Apenas tuve la oportunidad de dar una conferencia para Bolivia y en verdad, créanme que me comentaron, es algo increíble que tengamos, y así textualmente me lo comentaron, una porquería en cuestión a lo que es la investigación. Usted nos habla de cómo se debe de investigar y aquí todo es por encimita. Aquí es, ya así déjalo, no, ya no se le va a hacer esta prueba, ya sácala nada más así. Entonces, es algo triste porque otros lugares en donde hay más violencia y se hace menos investigación. Entonces, aquí deberíamos de tratar de seguir todo lo que son estos pasos y estos métodos, pues para tratar de que haya menos desaparecidos como tal. Yo creo que si hiciéramos una, ¿cómo se llama? Una encuesta, igual y a la mejor ahora sí como antes, por familia había un conocido o por lo menos un familiar diabético, hoy vamos a tener por familia un familiar o por lo menos un conocido de alguien que desapareció. Y eso es algo triste porque las estadísticas van aumentando como tal. Entonces, debemos de tener esa sensibilidad, pues, para hacer bien lo que es nuestro trabajo y tratar de, revisar más las cosas. Dice, fue una extraña cadena de atrocidades que se desató a partir del secuestro de 43 estudiantes de una escuela rural de formación de maestros la noche fatal del 26 de septiembre del 2014 por manos de la policía local del municipio de Iguala en el estado sureño de Guerrero. Y aquí están los 43 estudiantes, que creo que todos ustedes han escuchado lo que es la historia, de que un día simplemente desaparecieron y no, hasta la fecha, no se sabe qué fue lo que pasó con ellos. En un determinado momento también tengo un conocido, un genetista, que participó en la búsqueda del ADN de los huesos que se presentaron como tal, y yo le comentaba, y en verdad no se pudo descubrir a través de lo que son los huesos, la partícula de ADN, y dijo: "Los que a mí me presentaron y los que yo tuve a la vista, no, ninguno". Y se queda uno y dice: "¿Qué le hicieron?". Y fue parte de lo que es el gobierno, ni siquiera fue en manos de lo que fue delincuencia o de lo no, forma parte de nuestro propio sector que nos tiene que proteger y que tiene que resguardar lo que es nuestra seguridad,
en donde sucedió esta atrocidad. Entonces, por lo tanto, cada vez que nosotros veamos lo que es un desaparecido, un rostro o un cuerpo, pues tenemos que pensar que ese cuerpo tiene familia, ¿no? Los hallazgos fueron tanto el resultado de operaciones oficiales, así como de las llamadas búsquedas ciudadanas, donde los propios familiares, armados de picos, palas y varillas de metal, emprendieron el reconocimiento forense de lo que es el terreno. ¿Se imaginan la ansiedad de andar buscando a lo que es su propia familia? Según estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en todo el territorio mexicano suman más de 1,000 las fosas clandestinas o comunes que fueron descubiertas o al menos reportadas desde el 2009, ¿sí? Entonces, desde el 2009, déjenme decirles que no había tanta delincuencia, les estoy hablando de la fecha del 2009 hacia abajo, como desde el 2000, híjolas, yo calculo que fueron aumentando como en el 2013, 2014 de una forma drástica. Y se los digo porque cuando trabajaba en Semefo, yo tenía a veces un homicidio, obviamente había 3 turnos, pero yo tenía un homicidio a veces cada 3 meses. Y por el 2014, 2015, a veces eran 3 homicidios en cada guardia como tal. Hoy mis compañeros refieren que ya no son esos homicidios normales que veíamos. Ahora ya encuentran estos ejecutados, estos decapitados, estos embolsados, estos, o sea, que a manos de lo que son sicarios llegan a perder la vida y les quitan la cabeza o algo para que no encuentren el reconocimiento de lo que es el cuerpo como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la violencia ha aumentado. Pero yo calculo que a partir como del 2013, 2014 fueron cuando se fueron encendiendo las alarmas de un aumento, considerable en cuestión a lo que son violencia. Ahora, también dentro de lo que es la violencia, ¿sabían ustedes que dependiendo de lo que es el estado de temperatura, también hay más violencia? ¿Sabían este dato? A más calor, más violencia, a más frío, más depresión. Y entonces forma parte de que hay momentos dentro de donde recibimos mucho suicidado, que son casi estas temporadas de frío y todo eso, son suicidios, pero a veces cuando se suicidan fuera, en un árbol, en una barranca, son desaparecidos también, son desconocidos. ¿Por qué? Porque no tienen identificación, no tienen nada, pero por un hecho a lo mejor no tan violento, sino violencia de su propio cuerpo como tipo suicidio, de todos modos siguen siendo desconocidos como tal. Y en el caso de épocas de mucho calor, como que los ánimos se encienden, la gente está más irritada, más sensible, menos tolerante y le da por disparar, por apuñalar, por ser más cruel como tal. Ay, perdón. Ah, se calcula como unos 15,000 fragmentos humanos guardados en las instalaciones del Servicio Forense de todo el país. De hecho, hace mucho tiempo nosotros coleccionamos, coleccionar me refiero a resguardar, ¿sí? Varios esqueletizados, ¿sí? Y estaban ahí siendo registrados por antropología, haciendo su secado conveniente, haciendo lo que es el registro de cada uno de los huesos y todo eso. Y tuvimos varios ahí, casi completos, porque en algún momento, cuando ya están de forma esqueletizada, como por medio de lo que es la degradación de las articulaciones, pues de alguna manera a veces los propios animalitos se llevan fragmentos de huesos, pues a veces no los teníamos todo completo, pero casi la mayor parte de lo que son los huesos. A lo largo de los últimos 25 años, el equipo argentino ha sido convocado a trabajar a través de intervenciones directas, talleres, docencias y consultas en casi 50 países alrededor del planeta. De hecho, uno de los que han intervenido bastante dentro de estas investigaciones del desconocido es la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional lleva a cabo lo que son cursos a través de lo que es
todo el mundo, ¿sí? Tratando de que se establezca un solo protocolo. ¿Qué quiere decir? El protocolo que yo les compartí es el que tiene la Cruz Roja Internacional. Aquí en Argentina, en Cuba, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, o sea, en los 5 continentes es el mismo protocolo que se sigue para lo que son los desconocidos. Por eso se los compartí, porque se trataba de unificar. Yo voy a encontrar a un desaparecido y entonces yo le pongo los datos que yo. Doctora, se quedó congelada. Doctora, no sé si nos escuche. Está usted congelada. Doctora. Ahorita unos segundos, por favor, en lo que regresa. En varios países, lo que son estas investigaciones, yo les estaba yo comentando que el que se encarga de hacer lo que son los protocolos es la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja Internacional quiso unificar los criterios de identificación humana. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros tomamos de interés ciertas características, pero a lo mejor en Europa toman a esas más otras, pero le toman más importancia a otras. Y a lo mejor en Asia y así. Cuando sabemos que por medio de lo que son trabajos o turismo o lo que sea, hay gente que viaja para otros países y que cuando las quieren reconocer tienen que ir, a lo mejor ellos dicen ciertas características que no fueron tomadas acá. Por lo mismo, la Cruz Roja Internacional hizo un formato, un protocolo para unificar los criterios en cualquier parte del mundo, ¿sí? Ella lo que se encargaba era de decir, todos vamos a unificar criterios. ¿Qué tipo de pieles hay? Hay blanca, hay morena clara, hay morena oscura y está moreno, o sea que sería de raza negra. Entonces, no hay otra. Para que los labios, esto y esto, y para esto. Y entonces yo les compartí ahorita lo que son 2 formatos, que es el AM y el PM, en donde todos los países a donde ustedes vayan deben de seguir esos protocolos de investigación para que nosotros demos con lo que son los desconocidos como tal, ¿sí? Y de eso se trata, de que si yo comparto lo que es un dictamen, en otro lugar se sigan lo que son los mismos protocolos y digan, mira, aquí, si nosotros tenemos lo que es la persona desaparecida, coincide con las características que aquí se están buscando. Y entonces se puedan compaginar un formato con el otro y hacer lo que es la identificación. Porque antes, ¿cómo creen que identificaban a la persona antes de que existieran estos formatos? ¿Cómo creen que se identificaban a las personas? A ver, lo escucho. Pues yo tengo entendido que si había suerte, si tenía una placa de titanio, porque las placas tienen un número de identificación, o con Ajá. una prótesis dentaria, o sí, también una placa en el cerebro, porque son piezas controladas. Exacto. Bueno, esos son ya muy específicos y efectivamente porque tienen ciertas características. Por tatuajes, aquí me dicen tipo de sangre y dientes. ¿Qué otra característica? ¿Sabían que casi se basaban en lo que es las ropas?
y ya. Ropas, sí, pero de alguna manera, ¿cuánta ropa sale al mercado de forma masiva? ¿Cuántos pantalones de mezclilla se parecen? ¿Cuántas camisas blancas se parecen? ¿Cuántos suéteres se parecen? O sea, el mercado saca ropa a montón. Entonces, por lo tanto, si tú nada más vas y te fijas, es que tenía un pantalón azul marino de mezclilla, tenía una playera blanca, unos tenis Puma y, perdón, ya dije una marca, pero lo más común, ¿no? Y tú dices, ajá, pero fulanito de tal también viene igual vestido y casi es delgado también. Y esto, o sea, no se podía llegar a hacer lo que es una identificación nada más por lo que es la vestimenta, que era lo más común. Dice, perdimos a una persona, ¿cómo iba vestida? Y casi es lo clásico, preguntar la vestimenta como tal. Entonces, por lo tanto, ahorita el compañero me acaba de decir datos que todavía son mucho más específicos, porque precisamente a veces son de material no muy común, a veces tienen registros como tal, y entonces de una manera son mucho más específicos, pero las prendas no. Entonces, por lo tanto, aquí dentro de estos protocolos abarcan las prendas, pero abarcan otros procesos como tal. No te basas únicamente en lo que son las prendas. No sé, creo que si les había comentado a ustedes, pero hace muchos años, estaba yo pequeñita, tenía un tío político que era bien tomador, o sea, borrachito. Y resulta que un día hubo un accidente, murió una persona que iba en estado de alcohol, pero le pasaron, sobre la cara, el rostro, el vehículo le pasó sobre el rostro. Y por lo tanto, los vecinos se amontonaron, vieron y dicen, ¿quién es? Ah, pues creo que es fulano de tal. Sí, mira, hasta huele a alcohol y solamente lo reconocieron por lo que olía a alcohol y por las prendas que llevaba ahí encima. La esposa va, lo reconoce, le hicieron la necropsia, le entregaron el cuerpo, se lo llevaron, lo estaban velando, todos chíllale que chíllale, y cuando va llegando lo que es el muertito, y pues se queda, ah, caray, alguien se murió de mi familia y yo ni cuenta y se va empujando entre la gente, toca el hombro de la tía y le dice: "¿Quién se murió?". Todavía le dice: "Vieja, ¿quién se murió?". Se voltea y casi se desmaya, le da un infarto ahí, porque se supone que al que estaban velando era él. Ahí, yo no sé, yo estaba yo pequeña, no sé qué tipo de, documentos se tuvieron que hacer para cancelar lo que es una muerte como tal, porque ya lo habían dado por muerto, ya le habían extendido el certificado de defunción y el acta de defunción. Ahí debió de haber, intervenido, un juicio para, pues, romper todo eso, porque el día que él se muriera ya no se iba a poder enterrar, porque alguien ya estaba enterrado por con su nombre, ¿no? Entonces, por lo tanto, las ropas no es lo necesario. Aquí la cuestión es que todos estos que no están identificados, qué bueno que se estuvieran como cadáveres frescos y que estuvieran intactos y que se pudiera hacer todo lo que es el reconocimiento como tal. Pero si no podemos ver tatuaje, ahí me dicen tatuajes. Si las prendas están todas destruidas a lo mejor por el clima, por lo que son la antropofagia cadavérica, o sea, por mil cosas, pues, ¿cómo vamos a poder llegar a identificar? Exactamente, pero incluso a la mejor hasta los accesorios, hay algunos que son muy específicos y que dicen: "No, hasta tiene, no sé, sus datos particulares". Pero hay cadenitas que también se venden por mayoreo, y en la cual tú dices: "Ay, se parece mucho a la que yo tengo". Entonces, tampoco podemos llegar a decirlo. Ahora, que si tiene otras características muy específicas, tiene ropas, por decirlo, señas particulares, pertenencia, media afiliación, que serían las características del individuo. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Em, ya dije señas particulares. Em, incluso a la mejor que estaba hasta dentro de lo que es el vehículo que él tenía. Mm, bueno, sí, claro, tiempo antes, o sea, tiempo atrás podíamos llegar a reconocerlo incluso hasta por una pertenencia, ¿no? Entonces, y a eso me refiero. Se hicieron estas modificaciones para que no enterráramos a personas que no tuvieran nada que ver
y que a lo mejor el otro individuo pues ya anda por ahí campante, ¿no? Entonces, ojo, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado. Y les había yo comentado que una de las características es cotejar la información que se tenga sobre la persona fallecida con la información disponible de las personas desaparecidas o presumiblemente muertas. Entonces, vamos a tener que tomar la declaración de un familiar para que nos dé los datos más característicos de lo que es esa persona y tomarle la fotografía inmediatamente antes de que inicie lo que es el proceso de putrefacción. Si nosotros tenemos un clima con un calor, bastante elevado, posición por medio de lo que es el clima. Hay que tratarle de ganar al clima porque si no vamos a tener problema en cuestión a que vamos a sacarle una foto en donde está demasiado hinchado lo que es un cadáver y pensamos que es robusto y a lo mejor es una persona delgada como tal. Entonces, estos procedimientos, pues vamos a realizarle lo que es la necropsia y dentro de la necropsia le vamos a tomar lo que son huellas digitales, vamos a hacerle un examen de dientes y dentro de lo que es CEMEFO hay un equipo de especialidades que estaría antropología, estomatología y el médico forense como tal. Estos tres nos hacen la identificación en una forma en conjunto, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que son estas tres especialidades para sacarlo adelante. Tenemos lo que hacer una ficha única de identificación del cadáver y entonces esta la va a dar lo que es el departamento de sistemas de identificación. Entonces ahí tienen una bitácora y ese, un número para esa persona desaparecida. Y va a ser un expediente, aparte del dictamen de necropsia, se va a quedar un expediente para que pongamos todos los datos ahí y aparte se va a subir estos datos a lo que es una base de datos. ¿Qué quiere decir una base de datos? Una cosa es que lo tengamos físicamente en un documento y otro que subamos todos esos registros dentro de un, ¿cómo se le llamaría? De una computadora en donde lo puedan leer otros lugares como tal. Ejemplo, aquí en México tienen esa base de datos Veracruz, Tlaxcala y Puebla. No sé si actualmente algún otro estado se haya agregado como tal, pero esos tres, desde el principio, la Cruz Roja Internacional les regaló el equipo con tal de que siguieran los protocolos al pie de la letra como tal. Por eso nosotros nos integramos a ese protocolo. Y entonces regaló lo que es el equipo y todos los datos que nosotros subimos lo puede ver Veracruz y lo puede ver Tlaxcala automáticamente. Eso quiere decir que si alguien de Tlaxcala viene como turista y desafortunadamente le pasa algo acá y nosotros subimos lo que son sus datos, si lo están buscando en Tlaxcala, automáticamente le dicen, ¿sabe qué? En Puebla hay una persona con todas las características que usted está buscando. Vayas a CEMEFO y allá vea, le vamos a dar lo que es una carpeta de investigación, llega a CEMEFO y pregunta, le van a hacer un interrogatorio para que le hagan lo que es el cotejo con los datos que tienen ahí. Se le saca ADN y se le entrega lo que es el cuerpo. Y lo mismo sucede con Veracruz. En Veracruz ay, no, qué vergüenza, de veras que ya me desconecté de lo que es el ese, voy a intentarlo por otro modo, no sé si eso es lo que esté fallando. O, doctora, si gusta, a lo mejor también apagar su cámara para que no sea más fluido su internet, también podría ayudarle.
Okey. A ver, voy a apagar la cámara. Okey. Y entonces les voy a seguir diciendo. Entonces, eso así es como funcionan estos equipos. Entonces, si andan buscando a alguien, e incluso allá en Veracruz lo encuentran, suben lo que son los datos y lo andan buscando aquí en Puebla y van a Semefo, a nosotros abrimos lo que es el sistema, metemos lo que son los datos y automáticamente se empata con alguien de Veracruz. Y decimos, ¿sabe qué? La persona que está buscando está en Veracruz. Eso es lo importante. Créanme que si varios de la República Mexicana o por estado nosotros tuviéramos esta base de datos, híjolas, yo creo que no habría desconocidos como tal, porque automáticamente cualquier desconocido meteríamos esa información en la base de datos y lo encontraría. Porque diríamos, aquí tenemos una persona de 1,50, tenemos esto, tenemos el otro, o sea, todas las características. Solamente necesitamos un familiar que venga hasta acá, que se tome una prueba de ADN, porque nosotros ya la tomamos, que la confrontemos y ya automáticamente se identificaría lo que es la persona. Y eso sería un ahorro en muchas cosas como tal. Entonces, le van a poner lo que es una etiquetita en el pie con los datos relevantes para identificación de lo que es ese cadáver. Se le va a tomar fotografías y estas fotografías van a ser de frontal, de todo el cuerpo, la cara completa, un acercamiento como tal y fotografías de cada una de las señas particulares que se tiene. ¿Con qué finalidad? Nosotros armamos lo que es una carpeta del desconocido. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, cuando había un desconocido, se acercaban a lo que es MFO y ellos le decían, busco a una persona de 55 años que dicen que la atropellaron y la trajeron para acá. Entonces la llevaba, los pasaban y ponían a la persona masculina de 55 años y decían, ¿es este? Y decía, no, no es. No, entonces se equivocaron, perdón. Y antes todo el mundo podía ver a los desconocidos ahí. Hoy no. ¿Por qué? Por derechos humanos. Tú no puedes llegar y ver solamente porque dices que tienes un desaparecido, ver todos los desaparecidos que hay ahí. Por eso se arman lo que son las carpetas. Entonces, en este caso, primero se le hace la entrevista, se llenan todos los documentos como tal. Una vez que nosotros vemos que cotejando se parecen como tal, la primera carpeta que va a ser mostrada a la familia son las vestimentas. Si él por medio de la vestimenta dice sí, sí, sí es, a ver, no sé, malito, a ver, vámonos por lo que son señas particulares. Se enseña la carpeta de señas particulares, dice, sí, este es el tatuaje que tiene y tenía también y bla, bla. Ah, entonces ahora sí se enseña la de cara frontal, la de los perfiles, y si me dice que sí, se le enseña físicamente a la persona. Pero ya sabemos que sí es el familiar, no es cualquier persona que va y lo ve, porque había ocasiones en donde las personas decían, ay, pues como que no se reconoce, a ver, ¿lo puede destapar? Y pues imagínense, todo el mundo podía ver desnudo a lo que es una persona y al final, no, no es, no, no es mi familia. Yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría que tocamos madera, ¿no? Pero que uno de nuestros familiares fuera a dar a Semefo y que todo el mundo pasara y lo revisara y le dijera, no, no es mi familiar, pero ya lo observó. Para eso se hicieron lo que son estos protocolos y se hicieron estas carpetas para que nosotros fuéramos detectando lo que son esas particularidades. Entonces aquí tenemos de vista frontal, entero, vestido, ya sin ropa, y entonces vamos quitando, aquí no se le quitó la truza para, pues para que no se viera los genitales, pero se le quita todo y se le saca sin vestimenta total. Y también laterales. Se va a hacer un registro obligatorio y se ha obtenido fotografías, deben registrarse los siguientes datos mediante el formato de identificación de cadáver. Sexo, una en donde se vea genitales para corroborar lo que es sexo, rango aproximado de edad, ya sea infante, niño, adolescente, adulto o anciano. Ahí viene dentro de lo que es el formulario qué edades. Pertenencias personales, y las pertenencias son desde vestimenta hasta joyas, tarjetas de identificación, etcétera. Señas particulares, recordemos que tenemos dos, unas congénitas con las que nacemos y otras adquiridas, como tatuajes, cicatrices, lunares, etcétera. Entonces vamos poniendo ahí alguna deformidad también. Si no se han tomado fotografías, también debe de hacerse los registros
¿Sí me escuchan? No sé si vieron la diapositiva anterior. La voy a regresar y ustedes me dicen si escucharon lo que les dije aquí. ¿Registro obligatorio? Sí, 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 ahí estoy. Ok. Entonces, de hecho, hoy en día, con tanto migrante que hay, porque pues somos un paso para los Estados Unidos, imagínense, hoy sí tenemos la obligación de poner raza. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encontramos esqueletos, de hecho, tendremos que identificar que igual primero de qué raza es, de qué sexo es y todas las demás características como tal. ¿Por medio de qué? Por antropología. Ahí sí se puede identificar raza, edad, sexo y estatura por antropología. Entonces, aquí vamos a ver si está completo, vamos a ver el color y longitud del cabello, color de los ojos y hacer todo lo que es una identificación de lo que es el rostro. Cara, cabello largo, forma, incluso a lo mejor si tiene calvicie o si está rapado o si tiene dentro de lo que son cortes especiales que a veces todo esto lo tienen rapado y aquí se hacen una coletita arriba. O sea, todas esas descripciones son elementales para la identificación de lo que es el sujeto. Entonces vamos haciendo lo que es la descripción de la frente, de las cejas, de los ojos, del color del iris, de la nariz, de la boca, del mentón, de las orejas y en el caso de que sean hombres de barba y bigote, para el mayor dato posible que lo tengan. De hecho, a veces lo que son el recorte de la barba y el bigote tienen un nombre en particular. Entonces, hasta con eso. O desalineado, porque lo tienen así todo sin recorte ni nada, todo, ¿cómo se le llamaría? Al natural, por decirlo así, entonces también se le pone así. Entrega de cadáver, la entrega únicamente cuando su identificación sea absolutamente exacta y cierta, porque puede llegar a ocurrir lo que les dije de hace tiempo, cómo vamos a entregar un cuerpo y todos los gastos que va a tener. Imagínense, ya compró lo que es un servicio de funeraria, ya compró un ataúd, ya compró lo que es un terreno para enterrar a alguien, ya, o sea, todos los gastos que involucra a lo que es un entierro y que de repente le digan que no era su familiar, pues imagínense. Entonces debemos de tener la certeza de que es su familia. Si se puede llegar a hacer por medios multidisciplinarios, que antropología, odontología, el médico legista y a lo mejor vestimentas y todo eso, a lo mejor no llegamos hasta el ADN, porque también son gastos. Pero si a base de todo eso aún existe la duda, nos vamos hasta el ADN como tal. El ADN siempre lo vamos a tomar, pero ese va a la confronta, es como quien dice la cereza del pastel, ¿sí? Si nosotros todavía tenemos duda, ahí le ponemos lo que es la interpretación del ADN y decimos, miren, aquí ya no hay duda ninguna, aquí ya está que salió positivo, por lo tanto, corresponde a su familia. Confirmación mediante información condicional como la identificación de la vestimenta o de los efectos personales. La autoridad competente es la única de entregarlo, la que entrega es el Ministerio Público. Entonces, ojo, a nosotros nos van y nos echaban pleito porque en un determinado momento dice que ya nos dilatamos mucho con lo que es el cuerpo. Hoy en día hay mucho, desafortunadamente mucha violencia y entonces muchos cuerpos dentro de CEMEFO. Las necropsias no son rápidas como nosotros quisiéramos. Entonces, por lo tanto, si hay más gente, pues va a haber un retraso. No se trata de que la persona diga, ya quiero llevármelo y todo. No, hasta que no tenga el oficio de entrega del Ministerio Público, no se entrega. Es más, a veces nosotros ya también ya terminamos de hacer lo que es el procedimiento como tal y ya solamente estamos esperando el oficio. Pero el Ministerio Público no lo libera porque hay ciertos protocolos que todavía él tiene que seguir y entonces sabe que si sacan el cuerpo ya no se pueden realizar y entonces él mismo lo detiene no entregando ese oficio. Entonces nosotros decimos, pues hasta que lo entregue, no entregamos lo que es el cuerpo como tal. ¿Sí? A lo mejor se tienen que hacer otros estudios o van a intervenir otras personas para lo que es investigación, entonces se queda resguardo
hasta que se presente el oficio. Se registra nombre y los datos de las personas que reclamen lo que es el cuerpo. Si, por decirlo, nosotros tenemos lo que es un libro, es una bitácora, en donde tú ya pasaste, identificaste a lo que es tu familiar, y entonces me vas a poner en ese libro el nombre, con qué se identificó, en este caso, de preferencia que sea lo que es el INE, qué parentesco tiene y que firme. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que diga: "No, es que ese no era el familiar", se le entrega al quien me trajo el oficio. Si él me trajo el oficio, la autoridad lo tomó competente a él para hacerse entrega de lo que es el cuerpo, porque resulta que a veces hay personas que tienen 2 o 3 familias y todas reclaman ser las esposas. Bueno, en el caso de los hombres casi siempre salen más esposas, porque es raro que una señora tenga 3 esposos, ¿no? Pero, es más común los caballeros. Y entonces dice uno: "Las 3 están desgreñando aquí afuera de Semefo, y ahora, ¿a quién se la vamos a entregar?". Pues a la que le dé el oficio al Ministerio Público, a esa persona se le entrega. Y se nos han puesto pesados, porque dicen: "No, ella ni lo cuidaba, no lo quería, lo botaba de su casa, yo por eso lo recibí", y yo digo: "Híjolas, pues, ha de haber sido bien querendón, porque aquí se andan peleando por lo que es el señor", pero a veces no es tanto eso. ¿Por qué creen que se quieran quedar con el cuerpo? ¿Quién me dice? Las A herencias, veces pueden reclamar los seguros que tengan. Por ejemplo, en mi familia, mi abuelo Sí. cuando murió, sus hermanas se lo querían quedar y siempre diría usted que no, que nosotros no lo cuidábamos y la cosa, y era precisamente por el seguro que él tenía para cobrarlo. Y es que quien tiene lo que es el certificado de defunción es al quien se le entregan lo que son seguros o pertenencias que tengan ahí, que se hayan quedado al aire, por decirlo así de alguna manera, pues es lo que quieren aprovechar. Entonces, por eso vemos ahí peleándose, decimos: "Quien me traiga lo que es el oficio, a él se le entrega". No, pero es que yo no quiero que no, a mí ni me diga. Quien me traiga lo que es el oficio, a él se le entrega. Y sí, son pleitos bien grandes, ¿eh? Créanme que a veces hasta nos da miedo a nosotros, digo: "Híjolas, nos vayan a esperar allá afuerita por haber entregado un cuerpo a otra persona". Este, a ver, creo que alguien me hizo una preguntita aquí. Dice, y en todo caso también, sí, las herencias son lo más común, ¿no? Todo lo que sale. Incluso a veces hasta suena chistoso, pero me creerán que los vecinos también se meten ahí mucho, porque decían: "No, el señor me había prometido su casa", me dijo, como yo lo cuidaba mucho, híjolas, decimos, no, sí que bien lo cuidaba, sí no tenía absolutamente nada de comida ni nada, pero cómo se meten ahí de chismositos, ¿no? Entonces, sí, hay mucho problema con eso. Alguien levantó la mano, creo que quería hacer una pregunta, ¿no? Vi una manita levantada, pero ya no identifiqué el nombre. Okey. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, pues nos